Hola amigos, bienvenido al video número 12 de nuestro curso Control de Proyectos con Microsoft Project 2016. En este video vamos a proceder a cargar los recursos a cada una de nuestras actividades para nuestro proyecto. En el video anterior nosotros hicimos visibles dos columnas adicionales que van a irse generando información a lo largo de nuestro ejercicio, que es la columna trabajo y la columna costo. En este caso vamos a ver cuánto trabajo estamos planificando para nuestro proyecto y cuánto es el costo de nuestras actividades, de nuestra fase y de nuestro proyecto. Para eso hicimos visible en la parte inferior la vista formulario de tareas y fue a través del menú vista la opción detalles. Fíjense que si marcamos detalles la ventana desaparece y si marcamos a través de detalles tenemos nuevamente bien la vista formulario de tareas, que sería bastante importante para la carga de los recursos, los ajustes en la planificación y para informar la ejecución del proyecto. En nuestro proyecto fíjense que tenemos diferentes niveles en nuestra estructura de desglose de trabajo. Tenemos el nivel superior, que sería todo el proyecto, tenemos la fase, condiciones generales y tenemos las tareas específicas que se van a desarrollar en cada una de estas fases. Es importante resaltar que se le colocan o se le asignan recursos solamente a las actividades específicas, siendo las actividades resumen, que hay líneas de fórmulas que se van a ir llenando a medida que nosotros vayamos cargando la información específica en estos niveles. Por ejemplo, la primera tarea que tenemos en nuestra estructura de desglose de trabajo es la de recaudación de documentos. Fíjense ahora en la parte inferior tengo el formulario que te muestra información mucho más detallada, en este caso de la tarea de recaudación de documentos. Este formulario muestra cierta información dependiendo de nuestra área de interés. Observen que acá me está mostrando en un primer panel el nombre del recurso, las unidades y el trabajo. Y en un panel del lado derecho me está mostrando el nombre de la predecesora, el tipo de predecesión y el retardo. Si yo quiero cargar, si quiero cargar la mano de obra o la maquinaria y los materiales, que son los costos directos del proyecto, debería cambiar esta vista de estas columnas. ¿Cómo se cambian? Fácilmente presionando botón, estando entre el formulario, cualquiera de las secciones, botón derecho, y observa que te muestra un menú desplegable con las diferentes vistas del formulario. El más adecuado para cargar la mano de obra y los materiales y la maquinaria es la vista trabajo, que la tenemos. Fíjense que hay diferentes vistas. Predecesoras y sucesoras te divide entonces y te dice quién le precede a la tarea actual y quién le sucede a continuación. Fíjense por ejemplo que a recaudación le sucede la tarea de notificación de comenzar el trabajo y firma el contrato. Otra opción que tenemos de vista sería la de recursos y predecesoras. Aquí tenemos la hoja de recursos y tenemos la ventana de predecesoras. Otras vistas pueden ser, por ejemplo, recursos y sucesoras. También tenemos la de programación, que te muestra información, en este caso es de fechas. Tenemos también la de trabajo, que es la que yo le comentaba que es la ideal para cargar los materiales y el trabajo del proyecto. Y para el caso de los costos fijos tenemos la columna costos. Aquí tenemos entonces, fíjense que hay una variación en cuanto a las columnas a mostrar. Si vamos a nuestra hoja de cálculo, que es la que contiene las especificaciones de cuáles son los recursos directos o indirectos de las actividades, tenemos que para la recaudación de documentos tengo asignado un planificador con 20 horas. Y unos costos indirectos de comida de 30.000 bolívares y de taxi de 25.000. Vamos a proceder entonces a cargar los recursos que se requieren para la tarea de recaudación de documentos. Nos vamos entonces a Project y estamos en la tarea de recaudación de documentos y en la vista de formulario, la vista de trabajo para cargar inicialmente los costos fijos. En esta tarea fíjense que tenemos una duración inicial de 5 días. Entonces vamos a ver cómo afecta y la duración, el tipo de trabajo que yo coloque. Por ejemplo, fíjense el nombre del recurso. Esto va a ser hecho por un planificador de acuerdo a lo que dice la hoja de cálculo, que es un planificador con 20 horas de trabajo. Entonces colocamos entonces, fíjense que hay una lista desplegable, puedes escoger el recurso cómodamente. Aquí está el planificador. Unidades se refiere a la cantidad de planificadores, me dicen que es un planificador. Y el trabajo que tenemos, fíjense que me dice que el trabajo que tenemos es de 20 horas, un planificador 20 horas. Cargamos la información en Project, trabajo 20 y el botón aceptar. Fíjense que al momento de cargar la información se empiezan a generar algunas informaciones nuevas en nuestra hoja de trabajo. Tenemos ahora 20 horas de trabajo para recaudación con un costo de 22.500 bolívares. Ejemplo, ¿de dónde vino este costo de 22.500? Vino de multiplicar las 20 horas de trabajo del planificador por su sueldo mensual llevado ahora. Lo que vemos acá es que fíjense que la elaboración se vio alterada. Ahora tenemos acá que la elaboración es 2.5 días.
Yo tengo dos opciones, podría dejar 2.5 días, pero supongamos que en la tarea de recaudación de documentos hay algunos tiempos de espera necesarios para poder entregar los documentos, como el caso días, por ejemplo, en la alcaldía o en el registro me piden algunos días para poder entregarme el documento certificado. Entonces yo no pudiese ofrecer la tarea en menos de 5 días, pero si yo coloco 5 días, que era la duración inicial, y le decimos aceptar, o sea que el trabajo sube a 40. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando usamos un recurso de trabajo en Project, automáticamente se activa una fórmula que se llama la fórmula de esfuerzo. Y vamos a verlo acá. Fíjense, la fórmula de esfuerzo dice que el trabajo que se requiere para hacer una tarea va a ser igual a las unidades de trabajo asignadas por el tiempo. Un planificador trabajando 8 horas al día, ¿ok? Si le colocamos 5 días para hacer la tarea, entonces sería 8, ¿ok? Sería 8 por 5. Fíjense, 8 por 5 igual a 40. Okay, que son las 40 horas que él me está calculando. ¿Qué pasa si yo le coloco que el trabajo que requiere solamente son 20? Simplemente es un despeje, perdón. Entonces el tiempo va a ser igual a 20 entre 8, 2.5. Si yo quiero, por ejemplo, que la combinación sea 20 horas de trabajo, un planificador y en 5 días, tengo que hacer unos ajustes entonces en Project para que esta fórmula no se despeje. Yo necesito en este caso que la duración se mantenga, que esta duración sea fija. O sea, que esta duración permanezca en 5 días y que en 5 días se distribuya el trabajo del planificador en tiempo parcial solamente 20 horas, siendo su capacidad posible o máxima de trabajo 40 horas. Solamente requiero 20 horas de su tiempo. Es posible que en el resto de los días el planificador esté dedicado a otras actividades y no precisamente a este proyecto. ¿Cómo lo hacemos en Project? Fíjense que hasta ahora tenemos entonces 40 horas de trabajo que si las llevo a 20, automáticamente me despeja la fórmula y tenemos 2.5 días de duración. Fíjense que dentro de las propiedades de la tarea tenemos una propiedad que se llama tipo de tarea. Tipo de tarea te especifica qué parte de la fórmula se va a quedar fija. Si yo quiero que la duración se quede fija, entonces cambio a duración fija. Para que esta duración de 5 días me la respete, entonces colocamos 5 días y 20 horas de trabajo. ¿Ok? Fíjense, aquí tenemos entonces 5 días, 20 horas de trabajo. Observen que ahora sí tengo la información de acuerdo a los requerimientos. El trabajo se va a realizar en un periodo de tiempo de 5 días. En mi caso, por ejemplo, desde el 4 de julio hasta el 12 de julio. ¿Okay? El trabajo, fíjense que son 20 horas de trabajo, que es la información real, en este caso planificada del esfuerzo del planificador, y el costo 22.500 bolívares. Okay, entonces fíjense que acá ya tenemos alguna información relevante con respecto a esta tarea. Ahora puedo llevar información o controlar el trabajo del planificador, controlar el costo de la tarea y también la duración de la tarea, incluyendo la fecha de comienzo y la fecha de fin. Y estas son algunas de las informaciones relevantes que les comentaba que se controlan en un proyecto. Okay, fíjense entonces que muchas veces vamos a tener que ajustar la forma en que Project me calcula los valores. Aquí quizás la fórmula no coincide porque observen que el trabajo son 20 horas, las unidades de trabajo es un planificador que equivale a 8 horas de trabajo al día. Sería 8 horas de trabajo al día, que multiplicado por 5 no vale este valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy dejando esta parte de la fórmula fija y él no puede despejar entonces, en este caso, el producto de la fórmula. Entonces fíjese que eso lo logramos si le decimos, mira, déjame el tiempo fijo. En Project sería entonces, cambiando el tipo de tarea, duración fija. Y lo hacemos cuando el esfuerzo que requerimos dentro de una tarea es menor a su capacidad máxima de trabajo a lo largo de estas cantidades de días. En 5 días solamente un trabajo parcial de 20 horas, siendo su capacidad máxima de trabajo de 40 horas. Yo pudiese dejarle las 40 horas, pero eso me afectaría de alguna manera el costo real de la tarea. Fíjense que ahora sí me está dando el costo, de acuerdo al planificado, que sería 22.500 bolívares. En esta actividad no solamente se requieren unos costos directos, que es la mano de obra del planificador de 20 horas a lo largo de 5 días, sino que también hay unos gastos asociados. Si vemos los estados de cálculo, fíjense que para la actividad se requieren comida 30.000 bolívares y taxi 25.000 como parte de las asignaciones para poder llevar a cabo la actividad de recaudación de documentos. Para eso entonces en Project, para cargar la parte de lo que es el costo fijo, tenemos que cambiarnos de vista en la parte inferior. Botón derecho, vista costos. Es la vista adecuada para cargar los que serían los costos directos de la actividad. En este caso sería, ahí nosotros tabulamos en la clase anterior la partida de taxi y la de comida. ¿Okay? Cuando son gastos, no se colocan unidades, sino el costo estimado. Fíjense que nosotros tenemos de taxi estimado 25.000 y de comida 30.000. Entonces colocamos entonces taxi 25.000.
perdón, vamos a cargar nuevamente. Taxi 25.000 y comida 30.000. Entonces colocamos entonces taxi, comida. Okay, sería taxi 25.000 y comida 30.000. Aceptar. Y observen ahora que tenemos entonces los costos desglosados. La suma del costo directo de 22.000 bolívares del planificador más los 25 del taxi y los 30.000 de la comida da un total de costo de la tarea de 77.500 bolívares. Y aquí lo podemos ver en forma desglosada. Una forma de ver desglosado entonces los costos específicos de cada uno de los recursos de la tarea es viendo la vista de costo. Si quiero ver el trabajo y los materiales, tienes a la vista trabajo. Aquí está, fíjense que no se ven los montos de taxi ni comida, pero vemos las horas de trabajo del planificador y en todo caso la maquinaria, los materiales asociados y los costos de todos los recursos lo vemos en la vista costos. Tenemos entonces planificador 22.500, taxi 25.000 y comida 30.000. La otra tarea que tenemos es la notificación de comenzar a trabajar y firmar el contrato. En esta tarea, fíjense que tenemos asociado acá tenemos un gerente con 4 horas de trabajo solamente. Ok, vamos entonces a nuestro proyecto, buscamos la tarea de firma del contrato, que es la tarea número 4. Entonces para la firma del contrato, que es la tarea número 4, notificación de comenzar el trabajo y firma el contrato, fíjense, le demos estimado un día de duración y un esfuerzo parcial del gerente. Buscamos entonces el recurso gerente del proyecto, es un gerente. Recuerden que para cargar las horas tenemos que irnos a la vista trabajo y le cargamos, fíjense que él te coloca la capacidad máxima, ¿no? Que serán 8 horas en un día, pero requeremos solamente 4 horas. Aceptar. Fíjense que te coloca entonces que la tarea se entregaría en 0.5 días, pero yo voy a dejar un espacio de tiempo porque no sé si las firmas en la mañana o en la tarde. Recuerden que para que la duración no se despeje con la fórmula de trabajo, le dejamos entonces duración fija, un día, ok, duración fija y un día de duración, y el trabajo va a ser de 4 horas, un trabajo parcial de 4 horas, ok, a lo largo de un día. Entonces, fíjense que aquí no se despejó la fórmula, sino que dejó que la duración, el tipo de tarea de duración fija, para que se quede la duración como el valor fijo dentro de la fórmula. Un día, 4 horas. Un gerente en tiempo parcial, y usar el gerente, 4 horas del gerente, tomando en cuenta que conocemos el sueldo mensual, Proye internamente lo lleva a horas y lo multiplica por 4. Y se me da un total de 7.500 bolívares, una duración de un día y 4 horas de trabajo, más las 20 horas de trabajo de recaudación de documentos. Tenemos hasta ahora 24 horas acumuladas para la fase. Y vamos con la otra tarea, que es presentar documentos de fianza y seguro. Fíjense que en la hoja de cálculo tenemos acá que para presentar documentos de fianza y seguro yo no tengo las horas estimadas, las horas exactas de trabajo, pero sé que requiere un planificador. Entonces, si la información que tenemos hasta ahora es el planificador, entonces colocamos en nuestra tarea fianza y seguro, colocamos entonces un planificador, es 1, y si no conoce el trabajo, él simplemente en base a la duración que estimamos de entrega de la tarea, él te diría o te calcularía cuántas horas de trabajo, que serían 4 días por una persona que trabaja 8 horas al día, serían 32 horas. Aquí está, 32 horas de trabajo, que multiplicado por sus horas de trabajo, el costo del sueldo por hora sería 36.000 bolívares. Okay, no todo el tiempo conocemos las horas exactas, precisas del trabajo requerido. En este caso, por lo menos conocemos la cantidad de recursos que se van a dedicar a la tarea. Un planificador que tiene 4 días para entregar la tarea o 4 días para hacer el trabajo y le va a dedicar 32 horas por defecto. Y eso va a ser un costo de 36.000 bolívares. La otra tarea, fíjense que sería apertura de cuenta de anticipo de trabajo en nuestra hoja de recursos. Es un planificador, tampoco conocemos la cantidad de trabajo, o sea que vamos entonces a Project y cargamos entonces que para esta tarea es un planificador, buscamos entonces un planificador y aceptar. Aquí tenemos también 32 horas de trabajo, 36.000 bolívares. Fíjense, son tareas que están en paralelo, ¿no? En nuestra carta de Gantt tenemos que estar pendientes de cuántos planificadores contamos en nuestro grupo de trabajo para hacer estas tareas en paralelo. Ok, vamos entonces con la tarea para preparar y presentar la programación del proyecto. En esta tarea, si nos vamos a la hoja de cálculo, tenemos entonces preparar y presentar la programación del proyecto, un planificador y un ingeniero, son 2 personas. Nos vamos a Project, entonces tarea, preparar y presentar la programación del proyecto, recurso, un planificador y un ingeniero, planificador, y escogemos también un ingeniero, la cantidad de personas que son una unidad y una unidad. Aceptar. Y aquí tenemos el trabajo que le van a dedicar estas 2 personas al trabajo, a la actividad. La suma de sus esfuerzos son de 80 horas a lo largo de 5 días, para un costo de 95.000 bolívares. Claro, acá como son costos tan pequeños con respecto a los costos
grandes del proyecto. Quizás ser tan preciso con esto quizás no representa mucha variación, pero tenemos la posibilidad inclusive de, conociendo las horas exactas planificadas de trabajo, colocarlas y decirle cuál es el tiempo que se espera de entrega de las tareas. Pero recuerden que tenemos que colocar el tipo de duración fija. Acá simplemente a lo largo de 5 días ellos tienen capacidad para trabajar 40 horas y 40 horas, y la suma de sus esfuerzos son 80 horas de trabajo. La siguiente es preparar y presentar la programación de los valores. Vamos a buscar en la hoja de cálculo. Aquí ustedes van a buscar en su hoja de cálculo. Fíjense que es un planificador. Ok, entonces nos vamos a Project. No tenemos más información, sino que es un planificador. Colocamos un planificador, unidades 1 y aceptar. 40 horas de trabajo, 45.000 bolívares. Obtener el permiso de construcción. Nos vamos a la hoja de cálculo. Fíjense que va a ser realizada por un planificador, pero tiene también unos gastos asociados de comida y traslado en taxi. Entonces vamos a cargar los costos directos y los indirectos para la tarea obtener permiso de construcción. Nos vamos a Project, y entonces sería directo un planificador, ¿ok? Y aceptar. ¿Está? A lo largo de 7 días él le planifica 56 horas de trabajo, y aparte hay unos gastos o unos costos fijos. Para eso nos cambiamos de vista, botón derecho, costo, y cargamos entonces un taxi con un costo estimado de, a veces hay que aceptar para que te deje cargar la información. Fíjese, aceptar. Ahora sí, 25.000, aceptar. Y también tenemos comida, aceptar, 30.000 y aceptar otra vez. Y aquí tenemos entonces el costo de la tarea sería 63.000 bolívares, que es la mano de obra directa. Costos indirectos 25 y 30. 63 y 55.000 para un total de 118.000 bolívares, que es el costo de la tarea, y un trabajo planificado de 56 horas a ser ejecutado en un lapso de tiempo de 7 días. En mi caso, del 20 de julio hasta el 1 de agosto del 2017. Claro, va a depender de la fecha que ustedes puedan en su ejercicio, que lo van a colocarle como fecha tentativa de inicio del proyecto. Y la última tarea que tenemos en esta fase es presentar proyectos preliminares de compra. Vamos a ver en la hoja de cálculo. Acá tenemos, fíjense que es un analista de procura. La única información que tenemos. Vamos a cargarla en Project. Entonces este recurso va a ser un analista de procura. Nos cambiamos de vista a trabajo porque esto es un costo directo y colocamos 1. A lo largo de 5 días tiene capacidad de 40 horas de trabajo, que es lo que le planificó Project por defecto, para un total del costo de 47.500. No tenemos ningún gasto asociado. El trabajo planificado de 40 horas y 5 días de duración. Fíjense que ahora ya tenemos entonces la fase 1 completa. La fase 1 hasta ahora me da un total de 304 horas de trabajo, un costo de 462.500 bolívares y 23 días de duración, en base a la programación de la fecha que yo coloqué como inicio del proyecto. Es posible que la duración cambie en función de la fecha de inicio del proyecto, los feriados que me pueda conseguir y los fines de semana que son no laborables, ¿ok? Ya tenemos entonces la primera fase completa, y esa fase suma para el proyecto. Fíjense que el proyecto hasta ahora tiene una duración de 170 días, que sería el lapso de tiempo que se ejecutan las inspecciones más las otras fases, y un costo de 462.500 que corresponde nada más a los costos de la fase número 1, que son los únicos que le hemos asignado recursos, y 304 horas de trabajo de todas las tareas específicas de esta fase, condiciones generales. La siguiente fase son inspecciones en la obra. Fíjense que para cada inspección, si ustedes ven en la hoja de cálculo, al final dice que cada inspección se requiere un ingeniero con 8 horas de trabajo, comida 15.000 y taxi 10.000. Entonces voy a hacerlo para la primera inspección. Despliego, fisuras contraídas. Fíjense que puede desplegar el esquema. Clic, inspección 1, y coloco entonces mis recursos. Primero comienzo con los directos. Aquí sería un ingeniero. Vamos a buscar aquí ingeniero inspector 1. Ok. El trabajo son 8 horas. Entonces, ¿qué sería equivalente? Igual, perdón, 4 horas de trabajo es lo que tenemos aquí planificado para él. Vamos a ver aquí en nuestra hoja de cálculo, 8 horas. Si nosotros le colocamos 8 horas, él simplemente va a reprogramar entonces acá en función de la cantidad de trabajo, el tiempo que se requiere. Inicialmente hemos colocado 4, pero me dicen que son 8 horas de trabajo. Aceptar, y fíjense que ahora la duración la va a cambiar ahora. Debe cambiarla ahora en función de que cambiamos también el trabajo, ¿no? Aquí la duración sería de un día. 8 horas, vamos a cambiar 8 horas porque aquí la programación está en base a horas. Entonces son 8 horas de trabajo. Aquí está, 8 horas de trabajo de un ingeniero inspector. 8 horas de duración, 8 horas de trabajo, que equivale a un día. En los gastos de esta tarea, botón derecho, costo, para cargar entonces la comida y el transporte que requiere el ingeniero. Aquí tenemos entonces taxi,
y también tenemos entonces la comida. En nuestro trabajo de cálculo, fíjense que para cada inspección se requieren 15.000 bolívares de comida y 10.000 bolívares de taxi. Nos vamos entonces, comida 15.000 de comida y 10.000 de taxi. Aceptar. Cada inspección tiene un costo de 35.000 bolívares. Esta información vamos a repetirla para cada una de las inspecciones. Son 6 inspecciones y estos costos los vamos a cargar para cada inspección. Entonces aprovechen para practicar cargando los recursos entonces de cada una de las inspecciones específicas, de tal manera que la inspección general, la que está al primer nivel, que es la fase, te sume entonces los costos de cada inspección y los trabajos de cada inspección. Entonces vamos a adelantar el tiempo. Ustedes van a practicar cargando todas las inspecciones, sus recursos. Recuerden que es uno directo, que son 8 horas de un ingeniero, 10.000 bolívares de taxi y 15.000 bolívares de comida, para un total de 35.000 bolívares. Ok, fíjense aquí ya entonces cargué los recursos de las otras inspecciones, que serían los mismos de la inspección número 1, que con el procedimiento de cargar las 8 horas del ingeniero, el taxi 10.000 bolívares y los 15.000 bolívares de comida. Observen entonces que el total de inspecciones tiene un costo de 210.000 bolívares, que es la suma de los 35.000 bolívares de las 6 inspecciones. Tiene en este caso el trabajo planificado, el trabajo planificado es de 48 horas, ¿ok? Se va a hacer un lapso de tiempo de 108 días. Y fíjense que estas dos fases automáticamente suman para el proyecto completo. Hasta ahora el proyecto tiene un trabajo planificado de 352 horas, que son 304 horas de la fase número 1 y 48 de las inspecciones, para un total de 352 horas. Con respecto al costo del proyecto, fíjense que ahora tenemos un costo de 672.500 bolívares, correspondientes a 462.500 de las condiciones generales más los 210.000 de las inspecciones. Y si usted quiere que esto tenga el mismo formato de las líneas principales, podemos, como por ejemplo, como en Word, ya esta celda ya tiene el formato. Me voy a tarea, aquí tenemos la brochita de copiar formato, y puedo copiar el formato para esta celda para que tenga la misma característica de las demás fases que están en azul. A medida que yo voy dando la información al resto de las fases, él me va a ir calculando cuánto es el costo del proyecto, cuál es la elaboración del proyecto, cuánto es el trabajo total del proyecto, y las fechas de comienzo y fin se van ajustando en base al tipo de programación que utilice o al tipo de tarea. O sea, aquí podemos observar que si tú quieres que una oración no se cambie con la fórmula de esfuerzo, tenemos que colocarle en este caso duración fija. Y en algunos casos, como no conocíamos el trabajo exacto, dejamos que Project nos calculara el trabajo en función de la capacidad del recurso y en la duración que teníamos. Ok, tenemos entonces la inspección, y las otras entonces son el traslado al lugar de trabajo. Ok, fíjense, para el traslado al lugar de trabajo vamos a requerir también una serie de recursos con algunas características. Entonces vamos a dar este video, sería la primera parte de la carga de recursos para nuestras actividades de nuestro proyecto. Ok, al finalizar entonces tendríamos ya revisada lo que sería el presupuesto completo del proyecto, una vez que tengamos ya cargados los recursos de cada una de las actividades específicas de la fase de nuestro proyecto. Tengamos entonces el indicador del trabajo total del proyecto, del costo del proyecto y la duración total del proyecto con su fecha estimada de comienzo y fin. Ok, entonces esperemos entonces vernos en el video número 12 para seguir cargando entonces los recursos de las demás fases de nuestro proyecto.